Antes de decir la primera palabra, ya escaneaste el aula y evaluaste la temperatura emocional del grupo. Notaste quién llegó desregulado y ajustaste el tono de voz. Desactivaste un conflicto que ni siquiera era de tu materia. Redirigiste conductas 4 veces sin alzar la voz. Absorbiste la frustración de un estudiante enojado con el mundo. Sostuviste la calma mientras tu sistema nervioso estaba en alerta. Rastreaste cambios de humor en segundos. Tomas cientos de decisiones invisibles que no aparecen en ninguna planificación. No es un mal día, es agotamiento. Mientras todos creen que repasas el capítulo 4, en verdad estás gestionando el sistema nervioso de 20 o 30 estudiantes. Bueno, retomamos este texto que escribió una docente, pero que no sabemos bien de quién, pero es una docente y nos parecía interesante, primero para entender el trabajo docente y sobre todo porque algo que cotidianamente escuchamos o sentimos es el sentirnos quemados, ¿no? Ese agotamiento físico, mental, de estar quemados. De hecho lo decimos y lo mencionamos con esa palabra. Y bueno, está bastante charlado, o al menos en este último tiempo se ha escuchado, que es el síndrome del trabajador quemado. ¿Qué es eso? No, la verdad, ni idea. No me pasa. No sé qué es. No sé qué. Nunca estuve quemado producto de mi laburo. Re quemado estuve. Sobre todo hoy. Al menos llegaste así. No, bueno. ¿Cuántas tareas, cuántas decisiones tomamos en una hora que tenemos en la escuela? Solamente en una hora no las llegamos a dimensionar. Y ese cansancio se vuelve crónico y este síndrome del trabajador quemado no lo sufre solamente la docencia, pero sí estamos viendo que en los últimos años se ha profundizado que docentes estemos con esa sensación de cansancio constante, que no alcanza el fin de semana, por un lado porque por lo general si tenés otra changa, otro emprendimiento, el fin de semana laburás, o mismo para la escuela a veces trabajás también el fin de semana o en los ratos libres. Pero bueno, alguna de las sensaciones también está buena, o al menos consideramos importante reflexionar, porque los síntomas de este síndrome a veces pueden llegar a confundirse con cuestiones individuales, ¿no? Una de ellas es el agotamiento emocional, la sensación de no tener energía. Algo que nos llamaba la atención es la despersonalización, el sentirse como distante, que es lo que no te permite organizarte en primer lugar, pero también compartir con el resto de los docentes. A veces estamos tan automatizados, corriendo de una escuela a la otra, que no tenemos el tiempo para poder compartir, conocernos, entre los docentes y con los pibes, con las pibas. Y otra de los síntomas que trae este síndrome es la falta de realización personal. Es esa sensación de, primero, bueno, de baja autoestima, lo mencionábamos en el bloque anterior, esto de a veces sentir me tengo que dedicar a otra cosa porque lo que hago no llego, o tengo tantas problemáticas que abordar que no logro resolver problemas o no logro llevar los contenidos que quiero realizar porque estoy apagando incendios constantemente. Bueno, todas esos síntomas surgen por algunas razones que entendemos que también tienen que ver con cómo se ha instalado la virtualidad o los medios de comunicación que hacen que constantemente estemos recibiendo mensajes por los grupos de WhatsApp. Entonces lleguemos a nuestras casas y no podamos descansar, cortar con el trabajo, por ejemplo, que nos sigan llevando a cualquier horario, ¿no? Por fuera, vos trabajás 2 horas, llegás a las 8 de la noche a tu casa y te llega un mensaje de mañana tenés que entregar la planificación o tal cual cosa que te hace que estés trabajando todo el tiempo, incluso cuando no estás en la escuela o cuando dedicas tu vida a salir al aire libre, te llega un mensaje y ya tu cerebro se prepara para volver a trabajar. Ya de por sí la jornada laboral docente tiene una extensión que excede la escuela, porque planificamos, corregimos, preparamos clases,
coordinamos con otros profes proyectos, y eso lo hacemos por lo general en casa también, o en algún breve recreo cuando nos encontramos en la escuela con esos profes, pero claramente nuestra jornada laboral se extiende mucho más allá de lo que plantea nuestro régimen de incompatibilidad horaria, por ejemplo, la famosa declaración jurada de horas, bueno, excede. Eso es lo que no queremos naturalizar, por eso estamos hablando de estas temáticas, por eso hablamos de salud laboral en el sector docente. Y claramente era una ironía cuando hace un rato decía, la verdad nunca me sentí quemado. Sí, me he sentido quemado, y lo relaciono casi siempre con mi laburo. Tratar de tomar conciencia de mi rol docente, del rol docente y las problemáticas que están asociadas, es un primer paso y muy importante para empezar a reconocer todos estos malestares y padecimientos que sufre la docencia y que tenemos que empezar a combatir organizadamente también. Sí, que también, bueno, en nombre de la vocación, muchos de estos síntomas es a partir de eso, ¿no? El buen docente es el que trabaja 80.000 horas, el que se lleva trabajo a su casa, y en realidad no. Una de los consejos también para evitar o para poder abordar este síndrome que nos está afectando y que es parte de la actualidad, de la situación de los trabajadores y las trabajadoras, es poder ponerle un límite. También a la comunicación, poder poner horarios en la medida, o límites hacia los compañeros de trabajo a veces también, que hace falta reconocer y que eso no te hace ni más, ni mejor ni peor profe, poder establecer que genera ansiedad estar trabajando todo el día, y que también nos quita la posibilidad de ser creativos, de llegar plenos a poder dar las clases, o bueno, dentro de lo que se puede, la plenitud en este sistema, ¿no? Pues, también. Para quienes recién se están sumando a la transmisión de este programa número 145 de La Fragua por Radio La Chispa, y particularmente de este segmento educativo que se llama Recreo, les recordamos que la pregunta de esta semana tiene que ver con qué es lo que te resulta más agobiante de tu jornada laboral. Y ahí tenemos un mensajito que vamos a pasar a leer, y también voy a contar un poco de mi experiencia cuando me hice esta pregunta y traté de responderla. Bueno, a ver, Juan dice, hola, me agobia saber que aunque lo doy todo como docente, mis alumnos llegan a la casa y los violenta la injusticia de ser pobres. Se les complica hasta aprender a leer. De eso hablábamos hace un ratito cuando hablábamos de la insatisfacción, por ejemplo, que genera nuestro laburo. Eso, qué carga mental que tiene. Vos sabés que cuando pensábamos este programa, surgía la pregunta también, me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que más me agobia de mi jornada laboral? Y hice memoria hace unos 4 años, un poquito más o menos de distancia para atrás, cuando recién llegaba a Córdoba, y el primer agobio lo sentí por la tarea o el trabajo de buscar trabajo. O sea, el malestar que me generaba no tener trabajo y estar buscándolo, recorrerme en bici las escuelas de todo Córdoba para tomar 2 horas, 3 horas, esa era la principal insatisfacción en ese momento. Me agobiaba estar en esa situación. Uno está en condiciones de trabajar, con ganas de hacerlo, y no conseguir trabajo era muy agobiante. Hoy lo tengo. Pasaron 4 años de ese momento y puedo decir que tengo horas con las cuales sobrevivo, mejor dicho. Y el principal agobio de este momento, del momento actual, es la sobrecarga laboral. Toda esa banda de tareas, de exigencias, de proyectos, de programas, de presentar aquello, de presentar lo otro. Tareas que se ven, algunas de ellas, y otras que ni se ven, que realizamos los docentes. Y eso es lo que me genera más agobio en este momento. Por momentos pienso también, digo, bueno, como hace un ratito se mencionaba las jornadas de formación situada. Yo les menciono las jornadas de deformación situada. Porque qué manera de bajarnos, a ver si estás escuchando el ministro de Educación y toda esa banda ahí de rufianes. Delincuente. Jamás pisaron una escuela solo para sacarse una foto.
Y nos mandan todos esos documentos ahí de la escuela posible y no sé qué cuánto, sin haber pisado una escuela jamás. Sí, bueno, una de las cosas que charlábamos también y que nos parecía importante traerlas es que, bien, es que, bueno, no tomamos las decisiones, ¿no? Se nos imponen un montón de cosas a los docentes y a las docentes y eso afecta nuestra salud, afecta nuestra autoestima y ¿qué hacemos con todo eso? Nos llamamos un poquito a eso. Vamos a mandar, esto voy cortando por algunas sugerencias que nos hacen del otro lado, pero lo trajo Juancito hace un rato, la voz. Es una herramienta fundamental para la docencia y, bueno, yo, por ejemplo, los jueves particularmente quemada la voz porque bueno, encima trabajo en el patio. El aula es lo mismo igual. Pero es una herramienta de trabajo y está afectada. Es una de las principales herramientas que tenemos los docentes. Así que le pedimos a Sofi, fonoaudióloga, que nos dé unos tips. ¿Podemos escucharlos? Señor Juliano. Soy Sofi, fonoaudióloga, y te voy a compartir 4 tips para cuidar la voz. Primero, mantenerse hidratados durante todo el día. 2, respetar los momentos de descanso porque la voz también necesita recuperarse. 3, hacer un buen uso vocal, evitar gritar y exigir la voz más de lo necesario. Y 4, prestar atención en la respiración y la postura, ya que es fundamental para lograr una buena proyección, intensidad y volumen vocal sin esfuerzo. La voz es nuestra principal herramienta de comunicación y tiene gran impacto en nuestra calidad de vida. Por eso es muy importante cuidarla. Efectos y todo. No sé si se escucha. Ahí, ahora. Qué grande esa Sofi con efectos y todo. El audio en Tiró 38 magia. segundos, 4 tips de Una cuidado bosta. de la voz. Y estamos haciendo Bueno, uno. yo sí, ahí tiró por el coso, tiró buena esa hidratación. Yo le hago toda la contra a mi hermana, pero es mi hermana, quería decir. Saluditos a la Sofi, pero es re difícil sostener la postura. ¿Cuántas cosas tenemos que tener en cuenta? Y en nuestra formación o en nuestra vida cotidiana, ¿cuánto tiempo le podemos dedicar a eso, no? Que también, bueno... ¿Querés taller de la voz? Pagalo. Pagalo. Pagalo, te dicen. Claro. Pero bueno, un tip también que no lo mencionó ahí es que las primeras palabras, que suele ser por lo general para hacer silencio, no empiecen con una vocal. No, en los profes siempre alto, por ejemplo, viste que dicen, bueno, mi hermana me tiró que no empiece con una vocal porque cuidas más las cuerdas vocales. Es lo único que le hago caso, pero vamos a intentarlo, por lo menos a cuidar nuestra voz. Y le mandamos un saludito y gracias también por compartir desde otras disciplinas. Sí, gracias consejitos. ahí. Saludos para Sofi. Bueno, Negrita, se nos viene un nuevo segmento, como comentamos en la presentación, que vamos a intentar sostenerlo en las próximas ediciones de Recreo. Este segmento se llama Voces de las Escuelas e intentamos darle voz justamente a trabajadoras y trabajadores de la educación, sus roles, sus tareas, muchas veces poco conocidos, y en este caso vamos a escuchar a Patricia, auxiliar del IPAIT número 189, Juan Mamerto Garro. Patricia es auxiliar, como les decía. Ahí nos va a comentar un poquito en torno a su trabajo. Y también vamos a escuchar a Andrea, compañera de trabajo, colega, coordinadora de curso del IPEM 138, Jerónimo Luis de Cabrera. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia, trabajo para una empresa de limpieza en el IPEM 189 Juan Mamerto Garro. Quería contarles un poquito cuáles son las tareas ahí. Es mantener la limpieza en todas las áreas, como dirección, aulas, baños, etc. En la área de laboratorio solo nos ocupamos de limpiar mesadas, pisos, azulejos y vidrios. Esta área la especifico porque es lo único que nos corresponde y tareas en altura no podemos hacer ya que no nos permiten. Bueno, acá les resumí un poquito de nuestro trabajo. Y gracias a Maximiliano por darnos
un lugarcito para contar cuál es nuestro desempeño. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Grillo. Soy coordinadora de cursos del IPEM 138, Jerónimo Luis de Cabrera. Me sumo con este audio para contarles un poco acerca de la tarea del coordinador en una institución educativa de nivel medio o nivel secundario, según cómo lo llama la resolución vigente. Nosotros particularmente en el GERO formamos parte del equipo técnico, somos 4 las profesionales que en este momento lo conformamos, 2 estamos en el área de coordinación de cursos y otras 2 en el área de gabinete psicopedagógico. Las coordinadoras de curso, por resolución, tenemos como función general coordinar, promover y desarrollar acciones que contribuyan a potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y socialización de los estudiantes de manera articulada con el equipo directivo y docentes de la institución escolar. Esa es nuestra función general. Y después tenemos funciones específicas como son función de apoyo y acompañamiento a la trayectoria escolar de los estudiantes, función de acompañamiento del curso como grupo de aprendizaje y socialización, función de coordinación y articulación pedagógicas, función de trabajo con las familias de los estudiantes. Cada una de esas funciones claramente puede abarcar diversas acciones que generalmente las pensamos, las vamos construyendo en función de dar respuesta a las demandas. Entonces, por ejemplo, en el apoyo y acompañamiento de las trayectorias, trabajamos particularmente acompañando a los estudiantes que han sido promovidos con 3 materias. Organizamos la resolución de la tercera materia a través de sus trabajos prácticos. En esas acciones articulamos con los docentes, que son los que van a recibir los trabajos, los van a corregir. La función de acompañamiento en los cursos se da muchas veces cuando en el curso hay algún conflicto de convivencia o bien cuando el curso está preparando algún proyecto, porque no todo es negativo en la escuela. Entonces, bueno, un poco nuestra función es acompañar, orientar, ofrecer estrategias a través de ideas, apoyar ahí un poco en la creatividad. Y por supuesto, bueno, en particular en el GERO nos buscan mucho, al equipo técnico en general, tanto gabinete como coordinación de cursos, cuando tienen alguna dificultad vincular, cuando están atravesando alguna situación en la que no ven con claridad la decisión que tendrían que estar tomando o les incomoda un poco lo que está sucediendo. Entonces los chicos generalmente se dirigen para buscar una solución, para poder estar mejor. En relación a coordinación y articulación pedagógica con los docentes, si bien nuestro trabajo no es directo y pleno, porque le corresponde a vicedirección, pero nuestras acciones generalmente se tocan, digamos, las funciones en la institución escolar existen para poder organizar la tarea de una manera óptima, en cuanto que todo lo que hay para realizar, que es mucho, tenga responsables y podamos asegurar que está sucediendo, ¿no? Pero no obstante, no son compartimentos cerrados. Todo el tiempo, cada función, cada área, cada espacio
está tocándose con las demás y trabajando de manera articulada fundamentalmente a través del diálogo. Entonces, volviendo a la introducción en relación a la función de coordinar y articular pedagógicamente, si bien no es nuestra fortaleza, o sea, digamos, no es de lleno nuestra función, sino de vicedirección, sí es verdad que a veces construimos instrumentos, tomamos decisiones o realizamos acciones que tocan lo pedagógico siempre en función del estudiante, ¿verdad? Y por último, la función de trabajo con las familias es sumamente importante, no solamente porque las políticas públicas de nuestra provincia, en nuestra provincia, promueven la participación familiar en las instituciones escolares, sino porque nosotros como agentes que formamos parte de la institución, necesitamos de la familia para lograr condiciones propicias para el aprendizaje, para que las trayectorias escolares sean lo más plenas posible. Así que bueno, citamos a las familias, conversamos con las mamás o los papás acerca de la trayectoria de los estudiantes, qué han observado ellos, cómo ellos o ellas, cómo es el estudiante en casa, si tiene sus lugares de estudio, si tiene horarios de estudio, en fin, todo lo que pasa en el seno familiar, que es muy importante porque es donde el estudiante continúa el estudio, también es algo que nos interesa, nos convoca y a lo que podemos llegar, perdón, a través del diálogo con las familias. Bueno, agradecemos a Patri del Garro y a Andre del Jero por enviarnos estos audios y conocer sus tareas también. Quiero hacer una aclaración, porque en otras provincias todavía el rol y la tarea de auxiliar es una tarea estatal, como somos los docentes también. Acá en provincia de Córdoba tenemos una modalidad que es mixta, quedan muy poquitos trabajadores auxiliares, trabajadoras, la mayoría auxiliares que forman parte de la planta del Estado, que obviamente las precariza y ningunea, pero la mayoría han sido terciarizadas ya y forman parte de plantillas y de cuadrillas de trabajo de empresas. En este caso, Patri trabaja para una de esas empresas y nos comentaba ahí, como es una escuela técnica, qué tareas pueden desarrollar y qué otras tareas no desarrollan en la escuela, sobre todo por su cuidado también. Y bueno, agradecerle también a Andre del Jero, que nos estuvo contando ahí acerca de un rol muy importante en las escuelas como las coordinadoras y coordinadores de curso y que muy poco conocemos en torno a sus tareas y responsabilidades. Nos quedó una partecita que la vamos a pasar en el próximo Voces de las Escuelas, que tiene que ver con las dificultades en torno a sus tareas. Bien, queríamos... Perdón, le sumo algo a eso sobre las tareas de todo el personal auxiliar. Llegado fin de año, por lo menos en la escuela en la que estamos, es un gran tema ese, porque hay mucha gente que trabaja a lo largo de todo el año en una escuela cercana a su vivienda, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente del barrio donde estamos en la escuela y a lo largo del año trabajan ahí. Empiezan las vacaciones y la escuela cierra, y la empresa, así de sobretes como son, distribuye a su personal entre todos sus clientes, medio que capaz que lo mete en un programa de algoritmo y ¡pam! Salgan hacia donde vayan. Y nos contaban, por ejemplo, algunas de las chicas que están trabajando ahí en Villa Allende que les tocaba trabajar en Ruta 20. Y dice que se tenían que tomar 2 colectivos para venir. Laburaban 8 horas y tenían como otras 4 horas más de viaje porque la empresa solamente durante enero se le ocurrió que ella podía trabajar ahí, siendo que está lleno de clientes de ellos, digamos, dando vueltas por ahí cerca y demás. Entonces esa es otra precarización laboral que aparece para esta gente que no cubre los roles, que si fuese el Estado también se debería hacer cargo de acomodar en los tiempos en los que no hay clases a esa persona para que trabaje de manera permanente todo el año en un lugar cercano a su vivienda, ¿no? Sí, además que las escuelas necesitan su mantenimiento y su limpieza por más que estén cerradas en el periodo de vacaciones.
Así que deberían garantizarle su trabajo en su espacio laboral. Sí, después como a lo largo de todos estos años se han ido dividiendo tareas que en algún momento era un equipo de trabajo más situado en un espacio que, bueno, implica conocer a los chicos, conocer la dinámica de la escuela. Hoy esas tareas están como repartidas, entonces vos vas tomando tareitas poquitas, ¿no? Está la del Paicor, la chica del Paicor que sirve la comida, que no es la misma que cocina. Esa comida viene hecha de no sé dónde. Después hay otras trabajadoras que limpian, otro que... Como que todo ese reparto de tareas hace también a que no haya condiciones para poder organizarnos. Creo que el objetivo principal que tienen las patronales, tanto el Estado como las empresas, es que los trabajadores, las trabajadoras no tengamos la posibilidad de organizarnos. Si nosotros estamos en un mismo espacio, compartiendo, teniendo el tiempo de charlar y de intercambiar respecto a nuestras condiciones de trabajo o a nuestra vida, tenemos la posibilidad de organizarnos. Entonces también no naturalizar estas condiciones de trabajo que se nos imponen y que tienen un propósito detrás. Nos llega otro mensajito ahí desde YouTube. Camila nos responde a la consigna del día. Hola compas, acá los escuchamos en familia. Mi hermana docente de nivel inicial y hace varios años tuvo nódulos en las cuerdas vocales que se tuvo que operar. Ahora usa micrófono. Ahí tenemos parte de las consecuencias también directas de nuestra tarea, de nuestro trabajo. Y hace un ratito, ya que estamos ahí en YouTube también leyendo los mensajitos que nos fueron llegando un poquito más arriba y ya leíamos, nos decían, nos hablaban algo de el agobio y del hostigamiento. A ver si lo encontramos por ahí. Sí, acá, creo es este. Sí, bueno, ahí ya lo leímos hace un ratito, pero queríamos retomarlo porque en esta partecita del programa queríamos hablar también, así como dijimos hace un ratito cuando mencionábamos la memoria de Sandra y de Rubén y decíamos la desinversión educativa mata, las políticas educativas de los gobiernos nos matan, también nos mata el maltrato laboral y el hostigamiento laboral. Y en la actualidad es uno de los padecimientos físicos y mentales sobre los cuales tenemos que prestar atención. Poco se habla en las escuelas sobre la salud mental, poco se habla particularmente sobre la salud mental de la docencia. Y acá en Córdoba tuvimos dos situaciones en los últimos años que nos pusieron en alerta a los docentes, a las docentes. Porque el 11 de agosto del año 2022 fallece una docente de nivel inicial, Karina Moyano. Karina estaba transitando una neumonía, había solicitado una licencia porque estaba transitando una neumonía, estaba intentando recuperarse de ella. Y sus directivos, el equipo directivo del jardín donde trabajaba, la hostigaba laboralmente mientras estaba ella en el goce de su licencia médica por esta neumonía y sufre un paro cardíaco. Karina había denunciado este hostigamiento laboral, por eso nosotros queremos decir bien fuerte que cuando una muerte es prevenible como esta, cuando Karina había dado ya la voz de alerta, no es una muerte más, es un asesinato. Por eso decimos también que el maltrato laboral y la falta de respuesta ante las denuncias que realizamos los docentes, las docentes frente al maltrato, el hostigamiento que sufrimos por parte de nuestros superiores jerárquicos, también nos mata. Y bueno, traer a mención también a Silvana Valdivia, que el 3 de noviembre de ese mismo año, del 2022, fallece en la escuela primaria Pablo Pisurno de Cruz del Eje. Ella sufre un ACV y muere en el establecimiento. Es una de las situaciones que también volcó a que los docentes salgamos a las calles a denunciar el hostigamiento y las exigencias de los equipos directivos y también a problematizar algo que hasta el momento no se estaba problematizando, al menos en Córdoba,
que es eso, el hostigamiento laboral y cómo eso repercute en nuestra salud y que nos lleva a pensar, como bien decías, a que no son accidentes, no son cuestiones individuales, sino que son asesinatos por parte de el Estado y por parte de también trabajadores que tienen una cuota de poder dentro de los establecimientos y que, bueno, se les suben un poco los humos a la cabeza. Y nos parece importante traer a estas compañeras que bueno, nos han impulsado a reflexionar y a problematizar esto y poder también trasladarlo a las calles. Así que a la memoria de Karina Moyano y Silvana Valdivia, así como hace un rato dedicábamos a Sandra Calamano y a Rubén Rodríguez, dedicamos este programa. Bueno, vamos llegando al cierre y queríamos hacer ahí traer algunas de las cositas que fuimos hablando y una de las tareas de las tareas pendientes que tenemos es tarea para la casa esta. Porque, bueno, los docentes a veces damos tareas, trabajos, pero tenemos una que es pendiente, que es reconocernos en primer lugar parte de la clase trabajadora, somos laburantes, y eso es lo que en primera instancia nos permite, primero, tener respeto hacia los compañeros, reconocer nuestros derechos como trabajadores, no escondernos o permitir que en nombre de la vocación o de la moral, permitir el hostigamiento y la falta de respeto. Y cuando nos posicionamos como laburantes tenemos mayor fuerza para poder organizarnos, para poder comprender nuestro trabajo y transformarlo. Me escuché muy fuerte, ¿qué pasó? Ay, tuve como un... me asusté, venía media... Pasó, lo escuchamos todo. Venía tranquila, así. Me despertaron. Pero sí, este cierre viene vinculado a eso, a la necesidad de construir herramientas de organización, a la necesidad, sobre todo y primordial, de reconocernos como trabajadores, como trabajadoras, particularmente trabajadores y trabajadoras de la educación, de un sistema educativo que, como describimos en el programa anterior, como fuimos detallando en este programa también, se encuentra en crisis, pero no es responsabilidad exclusivamente de la docencia, ni tiene que cargar todo en nuestras espaldas también. Construir herramientas organizativas en las escuelas es muy importante. Escuelas organizadas son las que dan pelea justamente frente a todos estos padecimientos también. Las condiciones edilicias, el salario, cuestiones pedagógicas, el ámbito laboral, el hostigamiento y tantas otras cosas que se han dado respuesta a lo largo de la historia como docentes y que entendemos que en este contexto en el cual se profundiza el individualismo es cuando más tenemos que insistir en respuestas colectivas, en encontrarnos, en compartir, en hacerle la contra a esa idea constante que nos manda a descansar. De la escuela a casita a descansar porque estamos quemados, porque no nos da más la cabeza, no queremos escuchar más a nadie, porque es un poco hacia lo que nos van llevando. Resistir a eso. Nos quieren quemados y ojo que el fuego puede cambiar de bando. Ojo que el fuego puede y debe cambiar de bando. Así que vamos cerrando este programa, pero antes de irnos queremos hacer algunas recomendaciones, porque les habíamos dicho también al inicio de este programa que se nos viene en las vacaciones de invierno, al menos para aquellos laburantes que las tengan, así que hay algunos materiales como para ir observando, ¿sí? Vamos a en primer lugar mencionar también que nos preguntaban hace un ratito dónde podemos encontrar el informe de ADEMIS. Bueno, ese podemos googlear, informe ADEMIS, taller de estudios laborales, y nos vamos a encontrar con un informe que se hizo ya algunos años, pero que pretende tener actualizaciones también y deberíamos hacerla. Así que googleando... Se llama Proyecto Salud y Condiciones de Trabajo en el Sector Docente. Gracias, Agus. Gracias. Sabía que lo ibas a tener por ahí porque yo no. Era informe ADEMIS para mí. Bueno, por otro lado tenemos un recomendado que ahora les vamos a dejar para como despedida.
algo de cierre, ¿no? Nada de spoiler, nada de eso, pero al menos como para que se motiven un poquito. Es una peli de género documental que se llama Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno, que hace referencia al asesinato de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la escuela de Moreno, provincia de Buenos Aires, en el 2018. Bueno, y después recomendarles una serie de podcasts que están largando los compañeros y las compañeras de la agrupación docente, el colectivo de educadores desde el sur, que pertenecen a UPC Capital. Un abrazo a los compañeros que seguramente nos están escuchando y que, bueno, los pueden buscar tanto en Spotify como en YouTube o en sus redes sociales, que es Educadores del Sur. Sí, columna radial buenísima. Todavía no escuché la segunda que se publicó estos días, pero sí la primera, donde hicieron referencia a los 20 años de la ESI, temática que vamos a trabajar en este programa también, haciendo referencia al femicidio de Agostina Vega. Y haciendo referencia también, como volvemos a resaltar, la aparición con vida de nuestra compañera y estudiante Delicia Mamani a 7 meses de su desaparición. Bueno, nos vamos despidiendo. Chau, chau. Los dejamos con La Hiena. Ahí vamos. Adiós.